Y continuamos con el tema de la pobreza, que lo desarrollamos al comienzo de la crónica, que hablamos de lo alarmante que son los números, los últimos números que ha arrojado el INDEC. Es por eso que vamos a tomar contacto con un especialista que nos explique más sobre esta situación. Así es, vamos a conversar con el economista Alfredo Scarlett-Curuchet del CIPES. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alfredo. Muchas gracias por el contacto con Crónica Matinal. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, Alfredo, ¿te sorprendieron los números? ¿Los esperabas? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el análisis que haces sobre estos datos? Bueno, digamos, esta vez los datos de pobreza tienen mucho que ver con la inflación, con el salto inflacionario que vimos en la segunda mitad del año pasado, el 22. Recordemos que estos datos son mediciones de fines del 22 de pobreza, ¿no? Y claramente lo que uno ve es que por el lado del empleo y el desempleo, los datos han ido mejorando, fundamentalmente si se los compara con la pandemia, digamos, el desempleo ha estado bajando. O sea que esto no es, este aumento en la pobreza no se debe, digamos, a que a la falta de trabajo o que ha caído, digamos, el empleo, sino que tiene que ver con que la inflación ha aumentado mucho y que los salarios le han perdido a la inflación, ¿no? Y entonces, por ende, tenemos este aumento de la pobreza. Alfredo, te quería consultar lo siguiente. Te quería preguntar sobre la evolución, digamos, porque tenemos hoy la foto, ¿no? Una foto que alarma. Casi 4 de cada 10 argentinos y 4 de cada 10 cordobeses también están bajo la línea de la pobreza. Y además, la mitad de los niños y niñas también están bajo la línea de la pobreza. Datos escalofriantes por donde lo mires. Pero la pregunta es, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Cómo ha sido, no las fotos de hoy, sino la película? ¿Cómo estábamos hace 2 o 3 años atrás? Bueno, claro, lo que vemos es que, digo, un poquito más atrás todavía, lo que vemos es que el gobierno de Macri tomó el poder con una pobreza que estaba entre el 25 y el 30%. Cuando se va del poder, esa pobreza pegó una subida, llegó a 35%. Y bueno, y después cuando vino la pandemia, obviamente que esa cifra subió muchísimo, llegó hasta el 42% la pobreza. Y después, desde que terminó la pandemia, se ha ido mejorando la pobreza y había bajado al 36%. Pero bueno, los descalabros macroeconómicos que se dieron a mediados del año pasado, del 22, son los que han hecho que esta baja que se estaba logrando se revirtiera, ¿no? Alfredo, de acuerdo a esta situación que vos describís, ¿cómo va a continuar este 2023? Porque hace pensar, esto hay que destacarlo, que es el segundo semestre, estos números, es el segundo semestre del 2022. ¿Qué pasa con el 2023? Te pregunto porque particularmente cuando uno va a cubrir las marchas, por ejemplo, de las diferentes organizaciones sociales que van reclamando ayuda por parte del Estado Nacional, cada vez ves más cantidad de personas. La última vez que me tocó cubrirlo era realmente impresionante la cantidad de personas que uno podía ver. O sea, se nota que la gente está necesitada, que la gente de clase baja la está pasando mal. Sí, totalmente. Y también hay que decir que Córdoba está bastante mal, digamos, a nivel, si lo comparamos a nivel nacional. Si bien el dato de Córdoba, que es 39,5, es parecido al 39,2 de la nación, pero si comparamos, por ejemplo, con el Gran Rosario, en el Gran Rosario dio 33,2%. O sea que Córdoba es una de las grandes urbes que dan bastante mal. Y justamente creo que es un poco perverso a veces escuchar estos debates que se dan de que hay que criminalizar la protesta, que hay que dar de baja los planes sociales, cuando justamente estamos viviendo una situación social muy grave, digamos, con ese aumento en la pobreza, con esos salarios que no alcanzan y que en definitiva esto termina haciendo que las familias se alimenten peor, los niños se alimenten peor
y sigamos perpetuando esta trampa de la pobreza, que es la que hablábamos recién, ¿no? De la pobreza infantil, y que después es muy difícil para esos niños salir de esa pobreza, ¿no? Entonces, realmente estos momentos son momentos en donde, en vez de estar discutiendo de criminalizar la protesta o de disminuir los planes sociales, justamente se debería estar hablando de cómo aumentamos los planes sociales, cómo aumentamos el monto de esas ayudas, cómo los mejoramos también, porque obviamente que puede haber algunos planes que haya que mejorar. Y ahí yo veo un faltante en la provincia muy grande, hay que decirlo, porque realmente la provincia se dedica, digamos, a mirar, digamos, todo el tiempo a nivel nacional, pero, digamos, después, cuando miramos qué está pasando acá en Córdoba, lo que vemos es que hay protestas de docentes por justamente por la baja salarial que tienen, ¿no? Alfredo, la situación, el diagnóstico lo tenemos todos. El tema es que la política está en una fiesta, digámoslo, Alfredo, porque la política está debatiéndose las candidaturas, las fórmulas, cuál es la fórmula perfecta. ¿Quién se baja y quién no se baja? ¿Quién se baja y quién no se va? El 70-30, si se preparan un trago de Fernet o no se prepara un trago de Fernet, si hay que hacer rinocopía o no rinocopía a los candidatos. ¿Qué pasa con la política? Porque en realidad la fotografía y el diagnóstico lo vemos todos, pero no reacciona la dirigencia argentina ni cordobesa tampoco. No. Y, digamos, estamos viviendo hace ya varios años, digamos, estas calamidades, digamos, económicas, y fundamentalmente la inflación, es lo que decía, ¿no? Que la inflación que estamos viendo es muy alta, y evidentemente que no se está logrando implementar un buen plan antiinflacionario. Y creo que en parte es por una falta de un buen diagnóstico de la inflación. Pero bueno, también hay que decirlo, una vez que se desata esta inflación, es muy difícil parar la inflación como la que estamos teniendo, no es algo fácil, con lo cual, digo, me parece que es importante reforzar los planes sociales, porque es en realidad ahí donde podés, tenés más margen de maniobra, ¿no? En caso de que empeore la situación, bueno, podés, te iba a preguntar eso, Alfredo, ahí con los planes sociales. Te iba a preguntar eso, porque la verdad es que se habla de que en algún momento van a tener que blanquear el precio del dólar entre el oficial y el paralelo, o sea, se habla de una devaluación. No sé si lo asumirán antes de las elecciones o después, hay que ver si pueden llegar con esta situación hasta octubre, ¿no? Pero ante esta realidad, ¿eso qué va a generar? ¿Una nueva devaluación en el país? ¿Va a generar más pobres cuando blanqueen esta situación? Bueno, sí, sin lugar a dudas, si hubiera una devaluación fuerte, lo que es la experiencia que ya hemos tenido en Argentina, lo que termina pasando es que la inflación pega un salto, y claro, cuando la inflación pega estos saltos grandes, obviamente que el poder adquisitivo del salario disminuye, y digamos, la situación de la población empeora, ¿no? Y aumenta la pobreza. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado con, digamos, la implementación de ese plan antiinflacionario, digamos. O sea, si requiere si ese plan, que a mi entender justamente me parece que es peligroso hacer una gran devaluación, o sea, digamos, sacar el cepo. El cepo no es nada agradable ni es nada positivo, pero digo, si uno sacara el cepo, y bueno, el dólar oficial tendría que ir al valor de los dólares paralelos, y lo que tendríamos ahí es un fogonazo inflacionario, y por ende también un fogonazo en la disminución de la calidad de vida. O sea que hay que tener mucho cuidado con ese tema, y obviamente que la macroeconomía, el llevar adelante la macroeconomía es un tema hiperdelicado, y la verdad que es preocupante a veces escuchar a economistas decir de que, bueno, así muy sueltamente, de que, digamos, acá hay que sacar el cepo, porque sacar el cepo implica hacer ese salto devaluatorio que aparte tampoco garantiza, digamos, que ganemos competitividad, o sea, que lo que se devalúe es el tipo de cambio real, como se llama en economía, o sea, que Argentina se vuelva más barata todavía para poder exportar más, etcétera, porque lo que termina pasando es simplemente esta espiral de devaluación, inflación, devaluación, inflación,
que finalmente tampoco mejora la competitividad del país, que es por lo general lo que se busca con esta devaluación, ¿no? Bien, más que claro, Alfredo. Te mandamos un abrazo grande, Alfredo, que tengas buen viernes. Muchísimas gracias por el contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias.